Hola, hola amigas y amigos del canal del dinosaurio. Hoy nos vamos con una nueva entrega que trata de el diodo Zener como regulador de tensión. Vamos a repetir esta lámina que ya la habíamos visto cuando mostramos los diferentes tipos de diodos y explicamos específicamente el diodo Zener. Y dice, el diodo Zener, según su diseño y propósito, puede trabajar en diferentes puntos de avalancha y conducirá normalmente con polarización directa, pero también lo hará en forma inversa, solo al superar este punto. ¿A qué se refiere? Bueno, el diodo Zener, para poder trabajar como regulador de tensión, tiene que conectarse en forma inversa, como se muestra en el circuito de abajo. Acá tenemos la tabla número 1, diferentes tipos de diodos Zener, del 1N4725 hasta el 1N4734, todos diseñados a diferentes niveles de tensión, ¿ya? Para que conduzcan a esos niveles de tensión cuando se conectan en forma inversa y se supere esa tensión. Acá en la tabla número 2 sacamos algunos ejemplos para que podamos entender mejor esta situación. Tenemos en el circuito una entrada de 15 volts, una entrada no regulada de 15 volts, un diodo Zener, representado aquí en la figura, en paralelo con la resistencia de carga. Como todos ustedes ya saben, los circuitos cuando están en paralelos mantienen la misma tensión. Por eso es que se utiliza el diodo Zener como regulador, porque si yo quiero mantener una tensión determinada en la carga, le pongo el diodo Zener para que conduzca a esa tensión y así se mantiene la tensión en la carga. ¿Cuál es la función de la resistencia en serie? Bueno, tiene dos funciones. Primero, si el diodo Zener siempre va a ser de una tensión menor a la tensión de entrada o al voltaje de entrada, por lo tanto la diferencia que hay entre la entrada y el diodo Zener se desarrolla en la resistencia en serie. Además, la otra función que es muy importante es evitar un cortocircuito cuando el diodo comienza a conducir. Bien, vamos a hacer el primer ejemplo. Si tomamos el diodo 1N4725 de 2,7 volt, ¿ya? Y lo colocamos en el lugar del diagrama acá, vamos a tener que el diodo Zener va a conducir a los 12,7 volt y como la resistencia de carga está en paralelo, también va a mantener 2,7 volt. Pero 2,7 volt menos 15, ¿ya? Nos da 12,3 volt. Esos 12,3 volt se desarrollarían entonces en la resistencia en serie. Vamos al siguiente ejemplo. Si tomamos el diodo 1N4730 de 3,9 volt, esos 3,9 volts se van a desarrollar en la carga porque está en paralela con el diodo Zener, que va a conducir a los 3,9 volts y se va a mantener en esa tensión. Y la diferencia de 3,9 menos 15 son 11,1 y esos 11,1 se van a desarrollar en la resistencia en serie. Y en el último ejemplo, que sería el diodo 1N4734 de 5,6 volt, ¿ya? Esos 5,6 volt, entonces, al reemplazar aquí en la figura, se desarrollarían en la resistencia de carga. ¿Por qué? Porque el diodo Zener va a comenzar a conducir a esa tensión y va a mantener esa misma tensión en todo el circuito que esté en paralelo conectado a él. Ahora, 15 menos 5,6 son 9,4. Esos 9,4 volts se desarrollarían entonces en la resistencia en serie. Así de fácil. Entonces, ¿cómo funciona el regulador con Zener? Nosotros sabemos, de acuerdo a lo que analizamos anteriormente, que las corrientes en serie, en los circuitos serie son la misma y en los circuitos paralelos se dividen. Las tensiones en paralelo son las mismas y en serie se dividen. Veamos. Podemos entonces, de acuerdo a eso, deducir que la corriente en serie va a ser igual a la corriente del Zener más la corriente de la carga. Tenemos acá un voltaje de entrada no regulado y un voltaje de salida regulado. Por lo tanto, el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje que se desarrolla en la resistencia en serie, más el voltaje del diodo Zener.
y el voltaje del diodo Zener, por estar en paralelo con la carga, va a ser igual al voltaje de la carga. El voltaje de entrada, entonces, por lo tanto, va a ser igual al voltaje en serie más el voltaje de la carga, que es el mismo del Zener. Y la potencia en el Zener va a ser igual a la corriente que circula por el Zener multiplicado por el voltaje de diseño del Zener. Bien, y para ser más entretenido este asunto, vamos al primer ejercicio, que dice calcular el margen de RL para el cual el diodo Zener cumple la función de regulación. ¿Qué significa? ¿Cuánto puede variar el valor de la resistencia de carga hacia arriba y hacia abajo, ya, para que el diodo Zener pueda hacer que se mantenga la tensión constante? En este caso, para poder calcular esto, tenemos una resistencia en serie de 27 ohm y un diodo Zener de 12 volt con una potencia máxima de 1 watt. Para eso partimos de la siguiente premisa. Para que la resistencia de carga sea mínima, la corriente de la carga va a ser máxima y la corriente del Zener va a ser mínima o cero, ¿ya? Como la corriente del Zener va a ser mínima, entonces consideramos solamente la corriente que circula por la resistencia de carga y sacamos al Zener del circuito y nos quedaría la RL en serie con RS y una sola corriente circulando por todo el circuito. ¿Para qué hacemos esto? Recordemos que el voltaje en la carga es igual a corriente multiplicado por resistencia. Como la corriente dijimos que iba a ser la misma, esta corriente la reemplazamos por esta ecuación que dice voltaje de entrada es igual a la resistencia en serie más la resistencia de la carga mínima, y todo eso multiplicado por la resistencia de carga mínima. Recuerda que estamos reemplazando solamente la corriente por esta ecuación, por lo tanto la RL se mantiene. Bien, esta ecuación o esto que nos dio acá lo despejamos. Después ustedes pueden analizar el despeje tranquilamente, pero vamos a ir al tiro al resultado, que tenemos que la resistencia de carga mínima va a ser igual al voltaje de la carga multiplicado por la resistencia en serie, y todo eso dividido por voltaje de entrada menos el voltaje de la carga. Reemplazamos y nos da una resistencia de la carga mínima de 108 ohms. Bien, ahora vamos a calcular la resistencia de la carga máxima. Para eso vamos a tomar en cuenta la siguiente premisa. Para que la resistencia de la carga sea máxima, la corriente de la carga va a ser mínima y la corriente del Zener ahora va a ser máxima. Calculamos entonces la corriente máxima del Zener. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo la potencia por el voltaje. 1 dividido por 1 watt dividido por 12 volts. 1 watt dividido por 12 volts nos da 83,33 miliamperes. Y además calculamos la corriente en serie, que va a ser 3 volts dividido por 27 ohms, que nos da 100 miliamperes. ¿De dónde salieron esos valores? Recordemos que el diodo Zener es de 12 volts y una potencia máxima de 1 watt. Por lo tanto, usamos esos valores para calcular la corriente, 1 watt dividido por 12 volts. ¿Y cómo calculamos la resistencia en serie? Recordemos que tenemos de entrada 15 volts y el diodo Zener de 12. 15 menos 12 son 3, y esos 3 volts se van a desarrollar en la resistencia en serie, que es de 27 ohms. Bien, entonces aplicamos esos valores acá y vamos a obtener luego la corriente de la carga mínima, que va a ser la corriente en serie menos la corriente del Zener máxima, y nos va a dar un valor de 27,77 miliamperes. Por lo tanto, la resistencia de carga máxima va a ser igual a 12, que es el voltaje de la carga, dividido por la corriente mínima, que es de 27 miliamperes, y nos da un valor de 4,32 ohms. Bien, vamos al segundo ejercicio, que dice calcular el margen de BI para el cual el Zener trabaja como regulador de voltaje. ¿Cuál es BI? Este viene siendo BI. Hasta ahora estábamos utilizando 15 volts, pero ahora necesitamos calcular cuánto puede aumentar y disminuir esto para que la tensión en la carga pueda mantenerse fija por la acción del Zener.
Para esto también vamos a recordar algunas premisas. Dijimos que el voltaje de entrada es igual al voltaje serie más el voltaje de la carga. Y la corriente en serie también dijimos que era igual a la corriente de la carga más la corriente del diodo Zener. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a calcular la corriente de la carga. ¿Cómo calculamos la corriente de la carga? Voltaje de la carga dividido por el valor de la resistencia de la carga. ¿Cuál es el voltaje de la carga? 12 volts, porque está en paralelo con el serie. Entonces serían 12 dividido por 240 y nos da 50 miliamperes. Esa viene siendo entonces la corriente mínima en serie que va a circular por el circuito. Entonces, aquí tenemos una pequeña pista que dice: con la corriente del Zener en 0 y la corriente de la carga en 50 mA se tiene el voltaje de entrada mínimo. Con la corriente del diodo Zener al máximo y la corriente de la carga, que va a ser 50 mA, se tiene el voltaje de entrada máximo. Por lo tanto, acá tenemos voltaje de entrada mínimo, va a ser igual al voltaje de la carga, más voltaje del que sería mínimo. Habíamos dicho que para eso íbamos a considerar 50 mA, ¿cierto? Que es la corriente mínima. Sabemos que el voltaje de la carga son 12 volts más 1,35. ¿De dónde salió ese 1,35? 27 ohms multiplicado por los 50 mA que viene siendo la corriente de la corriente serie. Y eso nos da un valor final de 13,35 volts. ¿Qué significa que el voltaje de la entrada mínimo sea 13,35 volts? Que si el voltaje de entrada baja de ese valor, ya no nos sirve el Zener como regulador, porque nos va a bajar el voltaje de la carga. Ahora vamos a calcular el voltaje de entrada máximo. Entonces, seguimos con la misma ecuación que dice que el voltaje de entrada máximo va a ser igual al voltaje de la carga, que son los 12 volts, más el voltaje en serie máximo, que va a ser igual a los 27 ohms, multiplicado por la corriente máxima. ¿Cuál es la corriente máxima? La corriente máxima del diodo de 83,3 mA más los 50 mA que es la corriente máxima de la carga. Eso nos da un valor de 3,6 volts. Y 3,6 más 12 nos da 15,6 volts. Y ese es el voltaje de entrada máximo para que podemos ingresar para que el diodo Zener mantenga su condición de regulador de tensión. Bien, y con eso llegamos al final de este video, ya con esta perlita para el final. Y hubo una persona que me objetó mi pensamiento, pero yo lo mantengo, creo que es una realidad evidente, y que dice: el que abraza una ideología como una religión pierde desde la objetividad hasta el sentido común. Bien, gracias por ver este video, suscríbete y dale me gusta, y por favor comparte para que más personas puedan ver este contenido. Nos vemos en la próxima entrega, que sería amplificadores con transistores BJT, o tal vez haga otro video referente al rendimiento del transformador, que no lo vimos en la fuente, ¿ya? Porque eso hay que ver un poquito más. En el caso nuestro, el caso técnico, se ve más en forma práctica que teórica. Que tengas un excelente fin de semana y que lo pases muy bien.